Hola, bienvenidos a una nueva clase. Cerramos hoy el ciclo de los maestros del hormigón con Eugène Freyssinet, un ingeniero universal. Freyssinet tiene una obra construida extensísima y sus desarrollos tecnológicos se van a generalizar manteniéndose en muchos casos prácticamente idénticos hasta la actualidad. Su obra tiene una magnitud y una dimensión fascinante. Tiene 7 récords del mundo y más de 15 inventos y soluciones constructivas que, como decíamos, hoy, casi 100 años después, se siguen utilizando. Además del pretensado, que es quizás la más conocida, y la tecnología del cono de anclaje y del gato del pretensado, Freyssinet desarrolló otros muchos inventos, como el gateo en la clave, para la puesta en carga y descimbrado de los arcos de hormigón, las rótulas plásticas, que se conocen con su nombre, las rótulas de Freyssinet, las cimbras deslizantes, el anclaje de cables por adherencia, la vibración de los hormigones para la puesta en obra del hormigón, el gato plano, la viga pretensada prefabricada, las dovelas prefabricadas y otras muchas, llevando también la tecnología del pretensado a una industrialización y extensión masiva. A Freyssinet, aún hoy, a diferencia de otros maestros del hormigón, como hemos visto, como Maillard, como Torroja y como Nervi, no tiene la misma fortuna crítica. Su obra es menos conocida y el público en general le asocia casi exclusivamente al pretensado. Nada más lejos de la realidad. Freyssinet es quizás el ingeniero más influyente, prolífico e innovador del siglo XX. Y su obra construida, que es extensísima, tiene también una gran belleza, con proyectos constructivos tan fascinantes y tan potentes que encierran en sí mismos también una fascinante carga estética. Eugène Freyssinet nace en Francia, en un entorno rural campesino, en el pueblo de Objat, donde sus abuelos tenían un molino de harina y aceite. Y ese origen rural y campesino va a ser importante en el desarrollo de Freyssinet como ingeniero, transformándole en un ingeniero completo, proyectista y constructor, muy próximo al terreno, al material, a la obra, un artesano con una vocación arrebatadora. En propias palabras de Freyssinet, decía: yo he nacido constructor. Imponer a la materia formas nacidas de mi imaginación es para mí, a la vez, una necesidad imperiosa y una fuente de alegría inagotable. Aunque se desplaza a París junto a sus padres con poco más de 6 años, pasará siempre largas temporadas en Objat, en su pueblo de origen. Y es en esa vida esforzada del campo donde Freyssinet se encuentra feliz y aprende de los artesanos rurales, ebanistas, carpinteros, herreros, tejedores, artesanos universales con un afán extremo de simplificación de las formas y de economía de los medios. Esa formación artesana, como decíamos, será decisiva en su trayectoria como ingeniero. En París ingresa en la Escuela Politécnica en 1899 y un año después entra en la École de Ponts-et-Chaussées. Entre sus profesores, en esta última, en la École de Ponts-et-Chaussées, 3 van a dejar su mayor huella en la formación. Jean Guessal, que era el profesor de estructuras metálicas, Paul Séjourné, que lo conocemos, lo hemos estudiado, era el profesor de estructuras de fábrica, y Jean Rabaud, que será el profesor de hormigón. Y fue Rabaud quien le introdujo en las cualidades y en los defectos del hormigón armado y ejerció una influencia preponderante después en su carrera. Al terminar la carrera, Freyssinet entra en el cuerpo de Estado de Ponts-et-Chaussées y es nombrado en 1903 ingeniero responsable en Moulins como ingeniero del municipio de la región. En aquel entonces, en las regiones rurales, fundamentalmente necesitaban puentes para salvar los vados, ¿no? Las carreteras agrícolas podían trazar caminos con bastante facilidad y en cambio precisaban estructuras permanentes que les permitieran cruzar los cursos de agua, ¿no? En ese contexto de escasa financiación, Freyssinet propondrá puentes de hormigón armado
que van a ser puentes en general mucho más baratos que los puentes de fábrica o puentes metálicos, y Freyssinet se encargará de proyectar hasta el mínimo detalle las obras y se hará cargo también de la construcción por administración, siendo responsable económico del Estado, o con la ayuda de pequeños contratistas locales a los que va a controlar por completo. Él mismo, Freyssinet, va a hacer de carpintero, encofrador, ferrallista, cementero y formador del equipo de jóvenes de la región con el que construía sus obras. Va a actuar con total libertad de pensamiento, de forma y de acción, sin ninguna autoridad que supervise sus proyectos y sin seguir la normativa vigente. La normativa vigente en aquel momento era la circular francesa de hormigón armado, que se publicó en 1906 y que mostraba importantes lagunas en una técnica aún incipiente. Así pues, en estos primeros años, entre 1906 y 1909, Freyssinet va a construir en esta región de Moulins un buen número de proyectos. Entre ellos, por ejemplo, este que vemos en la imagen, el puente de Ferrières-sur-Richon, un arco de hormigón armado de 40 metros de luz. El puente de Cuset sobre el río Jolán, un puente de 3 vanos aporticados. Uno de los puentes más importantes de la época va a ser este que tenemos en la imagen, el de Prayel-sur-Breves, que fue construido en 1907 y que será un arco triarticulado. Ya hemos visto en muchas otras obras qué significaba eso de la triarticulación, de esas soluciones isostáticas. Y en este caso con estos característicos montantes verticales y también inclinados, que contribuía pues, a la rigidez un poco de la estructura. Pero aquí incorporará por primera vez un proceso constructivo que va a ayudar al descimbrado del arco, y es la introducción de una acción en la clave, un gateo que va a abrir el arco, va a precomprimir el arco y a la vez va a elevarlo. Con esa apertura en la clave se va a elevar y se va a separar de la cimbra, ¿no? Esta es la primera de las aplicaciones y volveremos después a algunos de estos ejemplos de aplicación de gateo en la clave. La obra de Freyssinet de hormigón armado es tan extensa y tan poderosa que sobraría para llenar la vida de toda una generación de ingenieros. Por eso hemos llamado a este capítulo La consagración del hormigón armado. A lo largo de su vida, la trayectoria profesional de Freyssinet va a estar marcada por 3 personajes que van a impulsar su carrera, a los que se va a asociar y que le ofrecerán la oportunidad de enfrentarse a importantes desafíos. El primero de ellos fue François Mercier, otro ingeniero de Estado que conoció a Freyssinet cuando aún era un ingeniero de la administración en Moulins. En esos periodos en los que Freyssinet se asocia a estos otros ingenieros, a estas personalidades, lo vamos a marcar, como está en la imagen, con un cuadradito naranja, identificando el tiempo en el que estuvo asociado a ellos. En este caso, la asociación con François Mercier pues, cubre los años desde 1907 a 1914. Mercier alterará la corriente de vida de Freyssinet e impulsará su recorrido profesional transformándole de un ingeniero de provincias en una nueva historia apasionante de uno de los ingenieros más importantes de todos los tiempos. La ocasión se produjo en 3 puentes sobre el río Allier, que son los puentes ya construidos que estamos viendo en la imagen de Bède, Butiron y Châtel-de-Nef. Pero antes de que existieran estos 3 puentes, existían puentes colgantes que estaban muy deteriorados, de unos 250 metros de longitud, que precisaban urgentemente su sustitución. Sustituir cada uno de estos 3 puentes, agotaba 4 de las anualidades de crédito que tenían en Moulins para hacer frente presupuestariamente a todas las obras públicas de la zona. Freyssinet, a modo de ejercicio conceptual, había desarrollado un anteproyecto para un nuevo puente que eran 3 arcos de 72 metros y medio de luz, que estaban formadas por arcos de hormigón muy ligeramente armado
y que se enlazaban con tímpanos triangulares de forma análoga a ese puente precedente que hemos visto construido de Prayel, pero con más del doble de luz, ¿no? Casi 73 metros de luz. Los arcos eran muy rebajados, con flechas del orden de un quinceavo de la luz. Cuando Mercier conoce el proyecto de Freycinet, queda absolutamente fascinado por la audacia y la eficacia de la propuesta, y en el mismo despacho le redacta un contrato de ejecución. Freycinet quedaba encargado del proyecto y de la construcción de los 3 puentes por el coste que correspondía a solo uno de ellos, ¿no? Así, Enalier, como funcionario, debía seguir las pautas de la administración central y construir obras de fábrica o metálicas. Pero en el mundo rural en el que está no tiene esos condicionantes económicos y, por tanto, Freycinet puede apostar por el hormigón, que resultaba más económico. Con el hormigón, como hemos visto, podía hacer, por el precio de un puente, plantear estos 3 puentes de hormigón armado. Ese rebajamiento del arco, que era un quinceavo de la luz, era un récord para un arco de hormigón armado, ¿no? Un récord que hasta ahora solo se había alcanzado rebajamientos de este tipo con las estructuras metálicas, como podría ser también el caso francés del puente de Alejandro III en París. Así pues, antes de construir el puente, con objeto de evaluar la estructura a una escala suficiente, Freycinet realizó previamente un arco de ensayo, en vez de 72 metros y medio, 73 metros, de 50 metros de luz y 2 metros de flecha. Utilizó también en este ensayo los gatos de descimbramiento que permitían suprimir otros sistemas de descimbrado, como eran las cajas de arena, y por tanto podían tener las cimbras más estabilidad en su cimentación y en su relación con el terreno, porque después la cimbra iba a permanecer y se iba a descimbrar con ese gateo. En este ensayo del arco de 50 metros, para evitar los empujes del arco, Freycinet dispuso en los estribos un tirante de hormigón al que precomprimió con hilos de acero. El tirante que iba a estar traccionado lo precomprime con hilos de acero, como vemos en esta imagen inferior de la figura, que es de hecho una primerísima aplicación de la idea de tensión previa que le conducirá décadas después a la puesta a punto del pretensado. En este arco de ensayo, el registro de los desplazamientos de las articulaciones y del intrados del arco manifestaron que el hormigón no se comportaba elásticamente como decía el reglamento de 1906. El primero de los 3 puentes sobre el río Allier, el puente de Vedre, se construyó en 1910 con las bóvedas triarticuladas y las clásicas rótulas de acero. Para el descimbramiento, Freycinet situó los gatos en la clave del arco, en este punto, en lugar de en los arranques, que hacía su acceso mucho más fácil, ¿no? Una vez gateado para el descimbrado, las juntas se bloqueaban con chapas de acero y después se hacía el relleno manteniendo pues esa articulación del arco triarticulado, ¿no? Con el puente exitosamente completado y ya puesto en servicio, Freycinet descubrió que a los pocos meses las claves de los arcos habían descendido más de 13 centímetros y que proseguían su descenso, y que si seguía a ese ritmo pues provocaría su colapso, ¿no? La ruina del puente, que se hundiera. Lo que se estaba produciendo es que las deformaciones del hormigón podían variar con las tensiones y el tiempo. Es decir, que el módulo elástico del hormigón no era constante, como hemos dicho, como afirmaba la circular francesa. Era, de hecho, la primera constatación de esos efectos diferidos del hormigón, efectos de retracción y de fluencia. Cuando Freycinet se dio cuenta de este descenso y presintiendo la magnitud del peligro, lo que hizo fue lo siguiente: fue al puente con 4 hombres suyos de confianza y, sin informar ni encomendarse a nadie, como normalmente solía hacer Freycinet,
volvió a abrir las rótulas del puente, volvió a colocar los gatos de descimbrar y volvió a accionar los gatos, elevando de nuevo, volviendo a situar el puente en su cota teórica. Y en ese momento bloqueó la rotación de las articulaciones en la clave, por tanto la estructura dejaba de ser isostática y aseguraba su estabilidad futura. Esta aventura le había revelado de forma inolvidable, ya no se le olvidaría jamás, la existencia de las deformaciones diferidas que estudiaría y ensayaría años más tarde. A partir de este puente, del puente del Vedre, este primer puente sobre el Allier, Freycinet no volverá nunca a construir arcos triarticulados. El sistema de gateo en clave sigue siendo vigente casi 100 años después, este sistema puesto a punto por Freycinet, y tenemos ejemplos tan conocidos y tan espectaculares como este puente del tercer milenio, con proyecto de Arenas y Asociados, un gran arco de más de 200 metros de luz, en este caso también de hormigón de alta resistencia, en el que en el proceso de construcción, nuevamente, como vemos en la imagen, se cimbra todo el arco y para descimbrarlo se gatea en la clave, como vemos, de forma absolutamente idéntica a como hizo en su momento Freycinet, ¿no? Aquí vemos cómo se dispone la apertura en la clave y cómo se disponen los gatos para poner en carga el puente y separarlo de su cimbra y por elevación mediante precompresión del arco y gateo. En el segundo puente sobre el Allier, el puente de Butirón, que se termina en 1912, Freycinet utiliza pues, arcos y pilas idénticos al del Vedre. También, como hemos visto, pues, los descimbrará con gateo en la clave en estas zonas, pero a diferencia del puente sobre el Vedre, ya aquí desde el principio bloqueará la articulación en la clave y procederá a la continuidad, al hormigonado total sin rótulas intermedias. En este puente, como novedad, va a introducir, en vez de rótulas metálicas, lo que se conocerá como rótulas Freycinet, que van a estar situadas en los arranques del arco. La rótula Freycinet es una rótula plástica, una rótula que se forma por la plastificación del hormigón. Para ello, la idea de Freycinet es reducir la sección de hormigón de tal manera que se produzcan la concentración. Aquí tenemos esta zona donde no se hormigona y se produce una concentración de tensiones en un área más reducida. En la patente de Freycinet, en la propuesta de Freycinet, hay una armadura que atraviesa esta zona intermedia, armadura que no tiene más función que la de que no deslice esta zona plastificada, pero que se sigue utilizando hoy tal cual esta solución de rótula plástica que se conoce de hecho con el nombre de rótula tipo Freycinet. Y el tercero de los puentes sobre el Allier, el puente de Châtel-de-Nef, se construyó ya después de la Primera Guerra Mundial, en 1923, macizando los tímpanos que en el Vedre y Butirón eran tímpanos triangulados. Cuando se termina este puente, Freycinet ya no era ingeniero de la administración en Moulins. Se había asociado con la segunda persona que influirá en su trayectoria profesional y es Claude Limousin, un constructor, un compañero suyo de promoción de Pont et Chaussée, que será pues esa segunda personalidad y amigo fundamental en su carrera profesional. Empujado por Limousin, Freycinet va a dejar la administración y se va a hacer cargo de la dirección técnica de la empresa constructora que se llama Limousin, vamos. Y Freycinet se va a encontrar de nuevo libre, responsable de los proyectos, de las construcciones, de los plazos, de los presupuestos, haciéndose cargo de todas las obras desde la concepción hasta el último de los detalles constructivos.
Con Limousin planteó, por ejemplo, este proyecto de viaducto sobre el Bernat, un arco de 170 metros de luz, que hubiera sido récord del mundo con muchísima diferencia, y aunque no fue construido, sí que supuso un aliciente para el proyecto de otros arcos posteriores, que veremos unos cuantos muy interesantes y que también fueron sucesivos récords del mundo de arcos de hormigón. Y con Limousin construirá muchísimas construcciones de hormigón armado, entre ellas pues, muchas fábricas como esta que tenemos en la imagen, la fábrica Schneider, un conjunto de edificaciones, naves y talleres con un gran hall de montaje de gran altura y 30 metros de luz, cubierto por una bóveda atirantada y con laterales de la nave central esos enormes puentes grúa que circulan sobre vigas carril que están conformadas por estos arcos de hormigón armado, ¿no?, longitudinales, configurándose pues estas circulaciones de vigas carril superiores e inferiores en la fábrica. O esta otra fábrica de vidrio de Montsoulon de 1918, en que se plantea la cubrición de otro hall de 30 metros de luz con esta sucesión de bóvedas, todas ellas de hormigón armado, ligeras, atirentadas. En todas estas construcciones, todos los elementos de la construcción se planteaban de hormigón armado. Llegaron a plantear y construir hasta barcos enteros de hormigón armado en que todas las piezas estaban configuradas o constituidas por hormigón, ¿no? Desde lo que es el propio casco del barco, vemos aquí en la imagen inferior derecha cómo se encofra y se cimbra toda la estructura hasta el mismísimo timón con esta solución de armado que luego sería recubierto por el hormigón. En las fábricas que construirá a finales de la década de los 20, Freyssinet planteará una atractiva solución de cubiertas para las naves, como por ejemplo esta que vemos de la Compañía Nacional de Radiadores, construida en 1928, en que es un conjunto de bóvedas conoides de 50 metros de luz, corridas, que forman dientes de sierra cada 6 metros. Estos empujes laterales de las bóvedas se equilibran mediante tirantes horizontales, que vemos aquí en la imagen. Estos tirantes se tesaban previamente, ¿no?, como habíamos visto en algunas de las aplicaciones de Freyssinet, que había utilizado, por ejemplo, para equilibrar los empujes en los modelos ensayos de esos primeros arcos. Y llegamos a los hangares de Orly, que se construyeron en 1921 y son una de las obras maestras indiscutibles de la historia de la construcción, una de esas obras que hay que conocer. Forman parte también de esas obras míticas destruidas, como hemos visto el Crystal Palace o la Galerie des Machines o el Frontón de Recoletos. Esas realizaciones de las que, aunque solo se conserven registros fotográficos, siguen siendo referentes ineludibles, construcciones icónicas que mantienen hoy en día su influencia y su legado, ¿no?, que mantienen esa aura mítica. Estos hangares que estaban en el aeropuerto de Orly, en París, eran dos hangares gemelos para albergar dirigibles aerostáticos. Eran dos grandes naves abovedadas de hormigón armado de unos 86 metros de luz, 60 metros de altura y 300 metros de longitud. La sección tenía un trazado parabólico de bóvedas plegadas de hormigón armado que liberaba un diámetro interior de 50 metros, estos 50 metros que estamos viendo aquí, que servían para proteger a los dirigibles de la intemperie. Y estas bóvedas, como decíamos, estaban formadas por láminas plegadas. Vamos a ver una sección transversal por aquí, en la siguiente imagen. Esta es la sección estructural resistente de estas bóvedas de láminas plegadas que estaban constituidas por módulos trapeciales de almas inclinadas, ¿no? Aquí vemos estas almas que tienen 9 centímetros de espesor y aquí tenemos las alas. Esta forma permitía ir disponiendo los encofrados en esta zona y que fuera muy fácil
la retirada de los encofrados sin interferir, digamos, con obstáculos durante las fases de hormigonado, ¿no? Porque todo esto constituirá una secuencia de estos módulos trapeciales, ¿no? Aquí tenía unos tirantes que evitaban la apertura, ¿no?, de este módulo trapecial, y el canto era un canto variable desde 3 metros en la clave a 5,40 metros en la base. Los hangares de Orly constituyen un récord mundial en su momento, no solo en sus dimensiones, sino en el volumen empleado de hormigón y en la velocidad de construcción. El proceso de construcción se basa en el empleo de un módulo de cimbra de madera, un módulo equivalente a esta sección que hemos visto anteriormente, en el que cada módulo tiene 7,50 metros. Aquí vemos una forma de cómo se va encofrando cada uno de estos módulos. Y este módulo se cimbra sobre esta cimbra de madera con estos atirantamientos que van a equilibrar la cimbra como si fuera un radio de bicicleta, y un avance sucesivo de la cimbra mediante, como vemos en esta imagen, el descenso del encofrado hacia abajo. Se descendía 11 metros y se iba avanzando a la siguiente posición y se volvía a elevar el encofrado para ejecutar el siguiente módulo. Ya solo la ejecución de la cimbra es absolutamente fantástica, ¿no? Vemos aquí esta cimbra de madera con este apuntalamiento, que es a su vez también una celosía de madera, y cómo la parte central se construye en el suelo y se iza de estas dos partes apuntaladas y en voladizo, ¿no?, hasta configurar lo que es, pues, este encofrado, bueno, esta cimbra encofrado del módulo completa, con los atirantamientos que se perciben aquí ligeramente en la imagen para equilibrar la cimbra, y aquí puesto en posición. Y como decíamos, pues en cada una de las fases, bueno, primero se ejecutan los arranques en voladizo en ambos lados, y después se va avanzando esta cimbra en módulos de 7,50, que era la dimensión de ese trapecio que es cada módulo, y va avanzando en esta posición, descendiendo una vez se ha hormigonado, se desciende, se avanza hacia adelante, se vuelve a subir, se hormigona, y así sucesivamente, con ayuda de gatos hidráulicos, se va completando la construcción modular de la cubierta, ¿no?, de estos hangares. Tanto la obra terminada como el proceso de construcción son de una gran belleza. Y sin embargo, esta no parte de una reflexión o de una intención estética. En Freycinet la concepción se basa fundamentalmente en una estricta adecuación de formas y de medios, en una fusión de función y de proceso de construcción. Al final, este hallazgo estético no está en esa búsqueda de lo bello, sino en la simplificación de los procesos de construcción, ¿no?, y en esa adecuación, como decíamos, de forma y de medios. Los hangares de Orly fueron bombardeados en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo que no han llegado a nuestros días, pero sí las innovaciones que revolucionaron el mundo de la ingeniería y de la construcción. Esa ingeniería tan cerca del límite que convirtió desde entonces esta imagen, esta fascinante dimensión en un referente de lo construido. De los muchos puentes que construyó Freycinet con Limousin, con la constructora de Limousin, vamos a destacar 4, entre los que se encuentran 3 récords del mundo sucesivos de arcos de hormigón armado. Y el primero de ellos es el puente de Villeneuve-sur-Lot de 1919, que está formado por 2 arcos paralelos de hormigón en masa de 96 metros de luz. Aquí vemos una imagen más próxima del puente con esos 2 arcos de hormigón en masa de casi 100 metros de luz, que era récord del mundo en su momento de arcos de hormigón.
y con la parte superior, con ese contraste entre el hormigón y lo que serían las pilas y el tablero, que parecen de ladrillo, pero que en realidad son también de hormigón armado. Se utilizó la fábrica de ladrillo como encofrado para los hormigones interiores, encofrado que se quedaba perdido, se quedaba asociado, digamos, a la estructura, al modo de ese opus latericium romano, en el que, igual que aquí, pues había unas superficies exteriores de fábrica que servían de encofrado a ese relleno interior de los hormigones, ¿no? Pues aquí nuevamente el ladrillo exterior visto recibía en el interior la estructura de hormigón. El puente de Tonell sobre el Garón es un puente de luces modestas, en este caso con 5 arcos empotrados de 46 metros de luz. Y sobre las pilas, los tímpanos se aligeran con arcos de descarga, con estos arcos que estamos viendo aquí, que también son de hormigón armado, y en este caso son arcos triarticulados, son arcos más pequeños, y aquí sí que utiliza los pequeños arquillos triarticulados con articulaciones tipo Freysenet, como no podría ser de otra manera, ¿no? Las boquillas de los arcos de hormigón y la propia estructura de los arcos empotrados principales de hormigón van a resaltar sobre estos tímpanos de esta zona de aquí, que van a ser tímpanos de ladrillo. El puente es un homenaje a las realizaciones de Paul Sejourné, que fue su maestro en la École de Ponts-et-Chaussées de París, y nos recuerda mucho a uno de sus puentes, si os acordáis. El puente, en definitiva, es una pequeña joya de equilibrio y de cuidado en los detalles, con una lograda armonía y belleza. El puente de Saint-Pierre de Vouvray de 1923 alcanza los 132 metros de luz y es nuevamente récord del mundo de arco de hormigón. En este caso son 2 grandes arcos de hormigón, de los cuales se suspende un tablero por estas péndolas, y el tablero transversalmente se soporta por estas celosías, nuevamente también de hormigón armado. Aquí todos los elementos son de hormigón armado. En construcción, los arcos se cimbraban con estas cimbras de madera en celosía, que estaban apuntaladas en estos puntales inclinados que vemos aquí, estos puntales ausados, que tenían rótulas tanto arriba como abajo. Y en esta concentración de rótulas, Freysenet resuelve la rótula asociando nuevamente, como bien sabía hacerlo, el hormigón y la madera, y hace una rótula Freysenet, una rótula de hormigón en el que concentra todas las tensiones para plastificar el material como habíamos visto, ¿no? Todos estos procesos de construcción, tanto la estructura y todos los detalles, estaban planteados siempre por el propio Freysenet en esa aproximación artesana para un consumo estricto de medios y de recursos. Y aquí tenemos esta vista interior atravesando estos 2 potentísimas bóvedas, arcos de hormigón, esos récords del mundo, en el emocionante paso por el interior del tablero, en que la estructura se percibe como un elemento, pues, de una potentísima presencia. Y esta es una de esas obras que hay que conocer. Con el puente de Plougastel, Freysenet alcanza la cima de las realizaciones del hormigón armado. Supera de nuevo su propio récord de luz y propone un proceso constructivo absolutamente fascinante. El desafío no era pequeño, había que salvar 560 metros de anchura del estuario del Elorn. Y la solución que plantea Freysenet, con la que concurre Limousin al concurso, plantea 3 grandes arcos de 186 metros de luz, y un doble tablero con tráfico superior para carretera y inferior de ferrocarril. Y se presentan al concurso con un coste del orden de la mitad de las soluciones metálicas con las que compiten. En la propuesta era clave, como siempre en Freysenet, el proceso de construcción, ¿no? En este caso de una sencillez y una elegancia fascinante. La cimbra
era un inmenso arco celosía de madera, como el que vemos en la imagen, un arco de 150 metros de luz, que se atirantaba con estos tirantes inferiores para mantener los empujes horizontales, ¿no? Equilibrar los empujes horizontales, y se apoyaba sobre dos barcazas que en este caso eran también de hormigón armado, ¿no? Tenemos la cimbra de madera, los tirantes y las barcazas de hormigón armado, y esta cimbra se iba utilizando sucesivamente para cada uno de los tres arcos. Así pues, el proceso de construcción comenzaba con el avance en voladizo de los arranques del arco. Aquí el primero ya está completo. Aquí se ve en la imagen de detrás pues, los arranques del segundo de los arcos. Se disponía la cimbra sobre el primero de los arcos, se hormigonaba el hormigón, se descendía la cimbra y aquí vemos la cimbra yendo desde el primer arco hormigonado por flotación al siguiente de los arcos, ¿no? En esta estructura, en este proceso pues tan hermoso en el que el propio estuario del Elorn está ayudando a la construcción del puente que lo va a salvar. Esta vista inferior de la bóveda de hormigón armado saltando esos 186 metros de luz, récord del mundo en su momento, es la imagen que sirve de portada al libro que José Antonio Fernández Ordóñez dedica a Eugene Freycinet. Aquí tenemos una imagen de una visita a obra en el que este tipo de aquí a la izquierda es el mismísimo Eugene Freycinet. El puente se completa en 1930 y se reconstruye 20 años después, porque durante la Segunda Guerra Mundial se destruyen uno de los arcos y para la reconstrucción se utilizan los mismos medios que diseñó Freycinet, que seguían resultando el procedimiento constructivo más sencillo para su ejecución. El puente de Plougastel en la actualidad tiene unos deflectores metálicos en la clave de los arcos, estos deflectores que vemos aquí en la imagen, ¿no? Que sirven para encauzar la lámina de aire de este puente atirantado vecino que vemos en la parte de atrás. Con estas piezas y la presencia próxima del puente atirantado, la verdad es que Plougastel, el puente, ha perdido parte de su presencia en el estuario del Elorn. De todas formas, la imagen bellísima de la estructura de la cimbra, simple y ligera, flotando sobre las aguas del estuario, y su traslado al siguiente arco, dejando tras de sí el primero de hormigón, desnudo y rotundo, quedará en nuestro imaginario para siempre ligado a la obra y será incluso más potente que el propio puente terminado. La estética no es solo forma, una idea o un proceso pueden ser tan poéticos y hermosos como la realidad física de la obra construida. A los 50 años de edad, en la cumbre de su carrera profesional, Freycinet lo deja todo para desarrollar la tecnología del pretensado. La idea de imponer tensiones previas rondaba en su cabeza desde hacía décadas. Lo vimos en el gateo en clave de los arcos o lo vimos también, por ejemplo, en los atirantamientos activos de cimbra y de bóvedas. Pero su apuesta fue radical. Freycinet decidió arriesgar su fortuna y su reputación para convertir el pretensado en una realidad industrial. Su socio y su amigo Limousin no creyó en el futuro de la idea del pretensado, por lo que Freycinet dejó sus funciones en la constructora y cedió todos los derechos del negocio para centrarse exclusivamente en el desarrollo de una nueva tecnología de construcción que sería el pretensado. Freycinet empezó a estudiar y aplicar soluciones de pretensado a postes eléctricos. Estos postes de hormigón presolicitado, pretensado, pretendían ser competitivos para sustituir lo que hasta entonces eran postes eléctricos de madera o postes metálicos, e incluso había algunos postes también de hormigón armado. Es evidente que estos postes de unos 16 metros de altura y menos de 2 centímetros de espesor, que iban a estar emboladizos, sometidos a flexiones de signo alterno, pues no es la estructura más ventajosa para el uso del pretensado, además que es extraordinariamente difícil de fabricar en una geometría hueca, pretensada, con finos cables adherentes en el interior de estas delgadísimas paredes.
Pero la fabricación de los postes y la puesta a punto de esta tecnología asociada exigieron a Freyssinet una inmensa capacidad de invención y, por otra parte, todo ello exigió también una fuerte inversión. Durante 5 años, Freyssinet desarrolló muchas de las técnicas de fabricación industrial de pretensado que hasta entonces eran inéditas. Máquinas de estiramiento en frío de alambres de acero, grifas de anclaje, moldes que soportaban tracciones, sistema de reglaje de armaduras y encofrados, procesos de endurecimiento rápido de los hormigones. Y así empezó la producción en los años 32, 33, pero la empresa, la solución no resultó competitiva y con la crisis económica de los años 30, la empresa quebró en 1933. Freyssinet terminó arruinado y agotado física y moralmente. Necesitaba una nueva oportunidad, una gran obra en la que poder poner en práctica a escala de la obra pública las posibilidades del pretensado. Y la ocasión llega un año después, en 1934, con una obra muy difícil que tuvo una repercusión mundial. Era la salvación de la estación marítima de Le Havre. Esta estación marítima era un puerto de atraque que estaba construido sobre el río Sena para el gran buque Normandie. Un edificio simbólico, muy representativo, de 600 metros de longitud, que estaba construido y que se estaba hundiendo sin remedio porque los pilotes sobre los que había sido ejecutado eran demasiado cortos, no llegaban a la capa competente. La situación era bastante desesperada, ¿no? Los ingenieros más prestigiosos del momento habían pasado por la obra sin poder dar una solución y las autoridades responsables no tenían ninguna solución a un problema que se había convertido ya casi en una cuestión de prestigio nacional. En ese momento, en esa situación tan desesperada, Freyssinet asume públicamente el desafío, el reto de estabilizar la cimentación con un procedimiento hasta entonces desconocido y revolucionario. Su propuesta, la vamos a ver ahora, se basa en múltiples aplicaciones del pretensado y tomaba algunas de las soluciones que había desarrollado durante esos 5 años de prefabricación de postres eléctricos. Para resolver el problema, Freyssinet aplicó un triple procedimiento de pretensado. En la sección que vemos aquí en la imagen, vemos en color blanco lo que era la zona construida con los pilotes que habían quedado cortos. En planta vemos también los encepados existentes, estos encepados blancos, y Freyssinet construye los elementos que están sombreados en gris. En primer lugar, unos pilotes prefabricados que hinca hasta el nivel de roca competente. Estos pilotes prefabricados estaban construidos con una tecnología similar a la que había a la que había desarrollado para los postes eléctricos. En segundo lugar, solidariza estos pilotes prefabricados con los nuevos encepados, con un pretensado vertical y unos gatos para hacer un conjunto solidario entre pilotes y encepado en este nivel. Y en tercer lugar, y el pretensado de mayor magnitud de los tres, es la solidarización de todo el conjunto de encepados blancos y sombreados, ¿no? Lo vamos a ver más claramente en este esquema de la parte superior. Este último pretensado se realizaba por medio de gatos hidráulicos y de 2 cabezas de anclaje de hormigón armado, donde se introducían y se daban la vuelta con estos hilos de cables de hilos paralelos, ¿no? Situaba aquí todos unos cables que daban la vuelta y teníamos aquí un macizo de hormigón en esta zona y después el conjunto de los macizos que tanto existentes como de nueva construcción, que hasta ahora estaban separados, pero mediante la introducción de estos 2 gatos y una vez acuñada la cabeza y anclaje, activa los gatos, ponen en tensión los cables y se comprimen todos los elementos nuevos y antiguos, ¿no? Una vez precomprimido todo este sistema, se acuña la cabeza de anclaje y se hormigonan estos espacios, ¿no? Que habían quedado abiertos.
Así pues, se consigue por fin una cimentación conjunta monolítica. De hecho, en cuanto se pusieron en carga los gatos y se acoplaron todos los encepados, se detuvo inmediatamente el hundimiento. Freycinet había ganado una batalla cuya importancia sería capital para la historia del pretensado. La notoriedad del éxito de Freycinet en la estación marítima atrajo a Ed Campenon, que era presidente de la constructora Campenon Bernard. Él será el tercer gran constructor que le acompañará en su trayectoria profesional y junto a él Freycinet desarrollará todo su trabajo posterior, inventos, ensayos, obras y procesos que estarán siempre ligados ya a la tecnología del pretensado. Juntos, entre Campenon y Freycinet, fundarán la Société Technique pour l'utilisation de la Précontrainte, que estudiará y difundirá la tecnología por el mundo. Empezaron pues a aplicar esos conocimientos y esas técnicas que había puesto a punto Freycinet, por ejemplo, en estos tubos pretensados prefabricados en Argelia, que son pues aplicaciones pues totalmente herederas de esa tecnología de los postes eléctricos pretensados que desarrolló Freycinet. En 1939, Freycinet plantea la patente de pretensado. Freycinet definió la técnica del pretensado y su aplicación industrial de manera tan sencilla y tan universal que se mantiene esencialmente idéntica a su propuesta inicial. Él mismo le dio el nombre de précontrainte, que es pretensado o solicitación previa, y planteó el invento del gato de tesado y del cono de anclaje. El gato de tesado es un dispositivo hidráulico, lo vemos aquí en la imagen con sus esquemas de la patente. Es un dispositivo hidráulico de tamaño medio que permite el alargamiento de estos cables que vemos aquí, este que está en esta zona y el otro, apoyando sobre una placa de anclaje que se dispone sobre la superficie del hormigón. Y el anclaje del cable se garantiza, una vez tesado, mediante el cono. Un cono macho, este de aquí, que vemos en esta zona de aquí, que aplasta los hilos de acero en la superficie de contacto sobre un cono hembra, que es el que le recibe, en este caso embebido aquí en el hormigón, de tal manera que se impide el deslizamiento incluso bajo efectos alternados, ¿no? Este procedimiento se mantiene prácticamente idéntico al que él inventó y utilizó, incluso el relleno posterior de las vainas una vez pretensados y anclados los cables. Esta patente de 1939, Freycinet, el propio Freycinet, la aplicó en muy diversos tipos de obras. La aplicó en presas, en cajones de cimentación, en tubos hidráulicos prefabricados, pretensa también en algunos casos las rocas de las cimentaciones, para ello inventará también el gato plano, una gran diversidad de obras en las que aplica el pretensado y, por supuesto, lo aplicará también en la construcción de puentes. Los primeros puentes de hormigón pretensado que construirá Freycinet serán 5 puentes viga sobre el río Mar. Y el primero de ellos fue el puente de Lusancy, que vemos en la imagen, un puente de 55 metros de luz. Y estaba definido por una viga pórtico, ya que el dintel se empotraba con esta célula triangular en los estribos, ¿no? Esta la vemos aquí más en detalle, y todo esto era una viga con un canto ligeramente variable, ¿no? Una estructura muy esbelta. Transversalmente la sección estaba configurada por 3 secciones cajón. Aquí vemos en la sección transversal, esta es una sección y media, es una media sección en la que se ve la variación de canto, aquí con mayor canto cerca de los empotramientos en los estribos. Como en todas las obras de Freycinet, la construcción es asombrosa. Todos los elementos son prefabricados. Las vigas cajón que vemos aquí en la imagen, estas son las vigas cajón que configuraban esa
esa sección transversal, los forjados intermedios, las losas de las aceras, las barandillas, todo a excepción de las células de apoyo, que es la única cosa que se construye in situ. Cada viga cajón se constituía a su vez de 22 dovelas prefabricadas que a su vez se agrupaban en 3 piezas. Todas ellas se solidarizaban mediante aplicaciones de pretensado. Y la viga central, como vemos en la imagen, se situaba en posición mediante un sistema de plumas verticales y cables sin necesidad de ninguna clase de cimbra. Todos los elementos prefabricados se encajaban en fases sucesivas para formar finalmente una única y sólida estructura que estaba pretensada en todos los sentidos. Estaba pretensada longitudinalmente, estaba pretensada verticalmente y estaba pretensada también transversalmente, ¿no? Aquí vemos se manifiestan los anclajes transversales tanto de la losa superior como de la losa inferior en esta figura. Freyssinet había conseguido su objetivo, había creado una estructura con ausencia de tracciones en el hormigón. Las armaduras tenían como misión crear esas tensiones previas para dotar a un material este hormigón que estuviera siempre comprimido. Al puente de Lusancy le seguirán los puentes de Anet y Esbly, también sobre el río Marne, que son de tipología análoga, pero mayor luz, alcanzan los 74 metros de luz. Aquí vemos un detalle de la sección triangular de empotramiento, una solución pues análoga a la que hemos visto en el puente anterior. Y en este caso ya esos dados del anclaje de los pretensados transversales no quedan vistos, quedan embebidos dentro de lo que son las alas de las secciones tanto inferior como superior. En esta imagen en alzado del puente de Esbly se ve lo ligerísima que es la estructura, muy esbelta, con esa variación de canto que es una viga, pero parecería como un arco ya rebajadísimo en el que el pretensado ha conseguido la levedad absoluta, transformando el arco de hormigón armado en un arco pues tan rebajado que parece que flota, ¿no?, en el aire. Y el último de sus puentes sobre el Marne, el puente de Chargy-Saint-Jean, que es pues similar tipológicamente a los anteriores. Todos los puentes posteriores que hizo Freyssinet ya serán siempre enteramente pretensados. Entre ellos tenemos los puentes de la autopista de Caracas-La Guaira, con este que tenemos en la imagen, por ejemplo, un arco de 150 metros de luz, en la que la solución constructiva de la cimbra nos recuerda un poco al proceso de construcción de la cimbra de los hangares de Orly, si os acordáis. Otro de los puentes es un paso superior de canto variable, en que la solución formal y tipológica de pilas y de tableros y de estribos es un referente. Esta imagen que estáis viendo se configura prácticamente como un referente que ha sido repetido cientos de veces en todo el mundo, en muchas soluciones. Se configura casi en una solución de base para pasos superiores, y muchos de los pasos superiores que hoy construimos son herederos pues de esta solución formal y tipológica del puente de Orly, de Freyssinet. Freyssinet sigue en activo hasta los 80 años, donde proyecta este puente de Saint-Michel, que se convierte también en un modelo de referencia. Define un dintel continuo de canto variable sobre pilas en V. Aquí vemos un alzado del puente de Saint-Michel y unos bocetos del propio Freyssinet, en el que se ve pues la característica pila en V, pila que por supuesto está pretensada, y como media de estas pilas es la que sirve como arranque del dintel en los estribos, en una solución que nos recuerda también un poco a la célula de empotramiento de ese primer puente de Lusancy. Como decíamos, esta solución de dintel continuo de canto variable sobre estas pilas en V
pues va a ser nuevamente también un modelo que se va a repetir muchas veces en el futuro. Y con esta imagen de Freycinet vamos a terminar. El pretensado, como lo conocemos hoy, no es resultado de una evolución tecnológica, sino fruto de la invención de un solo hombre, este que tenemos aquí, Eugène Freycinet. Un hombre que no se consideraba un genio, sino que daba mucho más valor a la tenacidad, a la paciencia y a la perseverancia que al conocimiento, a la intuición o a la inteligencia. Según él, todas sus grandes obras, sus aportaciones y sus inventos son ideas sencillas para un artesano. Él se consideraba y tenía ese origen artesano, ¿no? Un artesano que toca la materia con sus dedos, que ha apretado juntas y alisado revestimientos con sus manos, decía. Freycinet es un constructor vocacional. Y vamos a terminar con unas bellas palabras en las que transmitía su pasión por la profesión a jóvenes estudiantes. Decía así Freycinet: amar vuestro oficio sobre todo y entregaos a él por completo. Este amor os dará la fuerza para vencer el cansancio, la abulia, las tentaciones de la vanidad, de la codicia y hasta del miedo. Y hasta aquí la clase de hoy. A partir de ahora, las siguientes clases se centrarán en la construcción, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, para abordar después realizaciones contemporáneas, para entrar en el siglo XXI. Nos vemos en la próxima. No faltéis.